charla. Es un placer tener con nosotros a Inés Armendáriz, bueno, que es de la Universidad de la UBA, donde vengo yo también, y nos va a estar hablando de procesos de zero range con condensación. Así que bueno, todo tuyo, Inés. Gracias, Santi, por la presentación y bueno, quiero agradecer a los organizadores, a Delio, a Héctor y a Santiago por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Bueno, espero manejarme bien con el tiempo y no correr demasiado. Cualquier cosa me interrumpe. Entonces, lo que quería contar hoy es un poco la historia de un proceso que presenta una transición de fase, que es el proceso Zero Range, y hacer foco particularmente, vamos a discutir distintas escalas de tiempo, y como distintos comportamientos, pero quiero hacer foco en un trabajo reciente que estamos terminando con Daniela Cuesta, que creo que está acá, que también de la Universidad de Buenos Aires, con Joel Beltrán, de la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica en Lima, y en el INCA, y también con Milton, a quien acabamos de escuchar del INCA. Entonces empecemos con la definición del proceso. Los ingredientes que vamos a necesitar son un grafo. Finalmente para nosotros este grafo va a ser finito, o sea, tenemos una cantidad de vértices conectados con aristas, y cada arista tenemos una probabilidad de ir de un vértice al otro, que está dado por estas P de XY. Vamos a suponer, para simplificar, que P de XX es 0, o sea que cuando una partícula se mueve, si pensamos en un paseo aleatorio en el grafo, cuando la partícula salta a un vecino, no se queda en el mismo lugar, salta a otro vecino. Entonces, bueno, estas P de XY verifican que la suma de los I's, vecinos de un cierto X, da 1, porque de algún lado salta. Y el espacio de estados, la forma de pensar esa notación que está ahí, es que el espacio de estados lo que vamos a hacer es, dado este grafo con sus conexiones, lo que vamos a hacer es poner partículas arriba de cada sitio. Entonces el espacio de estado va a ser cuántas partículas va a estar descrito, una configuración por cuántas partículas pusimos en cada lado. Y lo que vamos a usar es esta notación, eta, donde eta de x va a denotar la cantidad de partículas que hay en el sitio x. Y el último ingrediente que necesitamos, tenemos el grafo, tenemos las tasas de salto, que son probabilidades, y vamos a tener una tasa con la cual sacamos una partícula de un sitio. La parte de zero range del nombre, que se podría traducir como rango nulo, no sé, es que para saltar una partícula, mira cuántas partículas hay en su sitio, ocupando con cuántas partículas comparte el sitio. Y de acuerdo con una tasa que puede depender del sitio, y también de la cantidad de partículas, una de estas partículas se remueve de la pila y salta a otro sitio. Y el sitio target, a donde va a saltar, lo va a elegir con estas P de X. Entonces, bueno, perdón, estoy marcando en la pantalla equivocada. Acá tenemos el proceso descrito con su generador, o esto se puede escribir en términos de la matriz generadora del proceso. Lo que tenemos que entender acá es lo siguiente. Tenemos esta es la tasa con la que sacamos una partícula. Una vez que decidimos sacar una partícula de un sitio, esta partícula elige a dónde va a saltar con P de XY, y en ese momento, ¿cómo cambia la configuración? Bueno, todos los sitios distintos de X e Y permanecen igual. De X sacamos una partícula que se mueve ahí. Entonces, por ejemplo, si miramos este ejemplo, en este ejemplo estamos en Z, o si quieren en el toro unidimensional, para hacerlo finito, y estamos mirando tasas que son a vecinos más cercanos. Entonces, de cada sitio, los P son P para la derecha y 1 menos P para la izquierda. Nada más, solo puede ser, las aristas solamente vinculan con los vecinos más cercanos. Y tenemos tasas, en este caso, por ejemplo, tenemos este sitio X que tiene 3 partículas. Entonces, con tasa Gx de 3, que puede depender de X, sacamos una partícula y esa elige a dónde saltar con las tasas dadas, P y 1 menos P. Este es el modelo. Entonces, si entendimos esto, que es fundamental para ver cómo sigue. Bueno, este modelo fue propuesto en los 70 por Spitzer, que propuso una gran cantidad, una serie de modelos clásicos a esta altura, que se utilizan para modelar distintas situaciones, distintos fenómenos. Entonces, bueno, algunos ejemplos simples. Evidentemente el modelo está determinado por las P y está determinado por las G. Si tomamos G de XK igual a K, fíjense que esto es homogéneo, no depende del X, entonces lo que está pasando es que simplemente cada partícula está haciendo un paseo aleatorio, de acuerdo con las tasas de salto P, independientemente. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que si tenemos
una serie de exponenciales y miramos el mínimo, eso es un exponencial con tasa igual a la suma de las tasas. Entonces, dado que en un sitio hay k partículas, cada una trata de hacer algo con tasa 1, entonces si las miramos todas juntas con tasa k, una de ellas va a salir, la elegimos uniformemente, y esa salta. Y si ahora enfocamos en lo que está haciendo cada partícula, o sea, marcamos una partícula y la vamos siguiendo, eso es un paseo aleatorio con las tasas p. Otro ejemplo sería, el segundo, fijar las tasas, poner tasas fijas en cada sitio, o sea, que no dependa de la cantidad de partículas. En ese caso lo que tenemos son colas, o sea, cada sitio funciona como un servidor, y a cierta tasa, que es su propia tasa de servicio, uno de los clientes que están esperando sale, y si no hay ningún cliente no pasa nada, el servicio se pierde. ¿Bien? Acá lo que estamos interesados es en un proceso particular, una familia particular de procesos que inducen condensación. Entonces, ¿qué es condensación? Bueno, vamos a decir que un sistema tiene condensación, un modelo tiene condensación cuando es un modelo que tiene masa, cuando hay una distribución de masa, y lo que ocurre es que un sitio o una cantidad de sitios, una parte del espacio, concentra una fracción de masa proporcional al total de masa presente en el sistema. Entonces, para ejemplos de partículas, por ejemplo, tenemos algunos del Zero Range que son distintos de este, ahí tenemos una lista de referencias, en las que lo que hacen es que ponen sitios que son más lentos que los demás, o sea, hay una heterogeneidad en la geometría, en la elección de las tasas, que hace que haya sitios que no emiten partículas a la misma tasa que los demás. Por ejemplo, piensen en el caso extremo, si hay un sitio que tiene tasa 0 de salida de partículas, y estamos con paseos aleatorios irreducibles, eventualmente las partículas llegan y son tragadas por este sitio que va absorbiendo todas las partículas del sistema. Para nosotros, esto no es lo que queremos ver, lo que nos proponemos aquí es ver un sistema en el cual, porque el anterior uno más o menos prefija dónde se van a detener las partículas. Acá la condensación va a deberse a otro fenómeno, y el fenómeno viene dado por la elección de las tasas decrecientes. O sea, eso da como una atracción efectiva de las partículas, porque si cuantas más partículas tenemos, menos salen, o sea, más tardan en salir, esto quiere decir que las G decrecen, la G de la tasa de salida por sitio, entonces lo que va a pasar es que va a haber sitios que concentren partículas. Entonces queremos hacer esto riguroso. Y bueno, esto se ve en otros modelos, por ejemplo, un modelo que también se ha estudiado mucho en los últimos años es el modelo de inclusión, que es la contracara del modelo de exclusión que fue presentado por Spitzer, en el mismo paper que les decía antes, en el cual lo que importa aquí, fíjense, es que tenemos eta x en las tasas, o sea, funciona igual, con tasa eta x por una constante, por eta y, esto es lo que importa, este producto acá. Este producto hace que si el sitio I tiene muchas partículas, entonces sea atractor para las partículas de los sitios que son vecinos, que saltan hacia ahí, porque acá estamos haciendo una transición, sacamos una partícula de X y salta ahí con estas tasas que están dadas acá. ¿De acuerdo? Entonces este es otro modelo donde uno puede estudiar este fenómeno de condensación. Bien, entonces bueno, esperamos que esto funcione, y cuando uno estudia procesos de Markov, algo que viene muy bien es conocer las medidas invariantes. Porque sabemos que, bueno, por lo menos en ciertos procesos de Markov, bajo ciertas condiciones, el proceso converge a la medida invariante. Entonces, si conocemos cómo funciona la medida invariante, podemos tener una intuición sobre qué podríamos esperar ver en el proceso. En el caso del Zero Range, esto es muy fácil, porque resulta que tenemos una muy buena caracterización de las medidas invariantes, y además tiene una forma particularmente simple. Y tenemos que considerar dos tipos de medidas invariantes, ahora vamos a ver justamente por qué. Empecemos con las gran canónicas. Acá lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es sortear cantidades de partículas por sitio. Pero tenemos dos opciones. La primera es decir, bueno, vamos a considerar sistemas con una cantidad de partículas fija, que vamos a llamar n mayúscula. Fíjense que el sistema es conservativo, en el sentido de que no se crean partículas ni se destruyen partículas. No hay ingreso ni egreso de partículas. Una vez que uno empieza con una cantidad de partículas, las partículas se mueven dentro del grafo, pero la cantidad se mantiene. Entonces, uno puede, por el contrario de esto que estoy diciendo ahora, decir, bueno, voy a considerar la distribución de las partículas, pero dada una cantidad fija de partículas. Entonces, consideremos el primer caso en que, además de sortear cuántas partículas por sitio ponemos, sorteamos, no hay restricción en el número de partículas. Eso es aleatorio también. Y en ese caso, voy a considerar un caso particular. Acá, eventualmente, no perdemos generalidad con esto, después podemos ver por qué.
Supongamos que el paseo aleatorio es tal que la medida invariante del paseo aleatorio es uniforme. Pongámonos en ese caso particular. Entonces uno puede ver que estas medidas que escribí acá, estas nu sub phi, que dependen de un parámetro phi, y que ponen en el sitio x k partículas de acuerdo con esto, z de phi es una normalización, para que esto sea una medida de probabilidad. Lo que importa acá es mirar el phi a la k sobre k más 1 a la b. O sea, estamos poniendo k partículas con esta potencia de phi lo elegimos a priori, es un parámetro, sobre k más 1 a la b. El hecho de que tenga esta expresión tan simple, tan explícita la medida invariante, tiene que ver con la elección de las tasas. Elegimos las tasas para que esto, o sea, las G de K estas que aparecen acá, están elegidas para que esto resulte tan simple. Bueno, entonces volviendo, tenemos esta expresión, y fíjense que esto es producto. ¿Producto qué quiere decir acá? Que yo voy a tener el grafo que tiene una cantidad de sitios, y vamos a poner en cada sitio una cantidad de partículas sorteadas de acuerdo con esta distribución, nu phi que tenemos acá, independientemente entre los distintos puntos. Entonces es producto en el sentido de que estamos sorteando variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas en este caso, en cada sitio, y las variables tienen esta distribución que está acá. Como sorteamos la cantidad de partículas por sitio en forma independiente, la cantidad de partículas total será, bueno, hay que ver cuántas sorteamos en cada sitio y sumar sobre todos los sitios. Lo único que, perdón, antes que nada, lo importante acá es que fíjense que el phi lo tenemos que elegir de modo que esta suma converja, es una suma de potencias, o sea, cuando queremos normalizar para calcular el z, tenemos que normalizar esto, y cuando hacemos eso lo que necesitamos es que phi sea menor o igual que 1. Si no, divergen. El b lo vamos a tomar mayor que 1. Entonces, para b mayor que 1, justo en el radio de convergencia esto converge. Ahora vayamos a las otras medidas invariantes que les contaba, cuando uno fija la cantidad de partículas. Entonces ahora el espacio de estado, es reducido, lo redujimos porque ahora estamos mirando las configuraciones que distribuyen cantidades de partículas por sitio, y tales que cuando sumamos sobre todos los sitios nos da n, donde n está fijo. Y resulta que uno tiene una muy buena descripción también de estas medidas que se llaman canónicas, en que uno fijó la cantidad de partículas, y es simplemente tomar las medidas anteriores y condicionar a tener n partículas. Entonces, lo primero que uno mira, o sea, uno ve esto y dice, epa, acá hay algo raro, porque si nosotros fijamos la cantidad de partículas, todo es irreducible, estamos mirando una cadena irreducible en un espacio de estado finito, tendríamos que tener una única medida invariante. Y esto pareciera que depende de la elección del parámetro phi. Fíjense que acá nos quedó un sub phi. En realidad ese phi no juega ningún rol, porque cuando uno hace la normalización le aparece un phi a la n en el numerador, un phi a la n en el denominador, se van, y en realidad cualquiera sea el phi que elijamos, esta mu sub n es la misma, siempre y cuando phi esté entre 0 y 1, ¿no? Las cosas tengan sentido. Entonces, bueno, estas son las medidas que vamos a considerar, y se probó en una serie de artículos, que estas medidas tienen el hecho de que sean producto, quiere decir que uno está mirando en el fondo, lo que uno está haciendo es mirar una suma de variables aleatorias e independientes. Y cuando uno, sobre sumas de variables aleatorias independientes, inclusive idénticamente distribuidas, uno tiene buenas descripciones, y puede probar que lo que ocurre es lo siguiente. Entonces tenemos nuestro grafo, tiramos las partículas, cuando n va a infinito, estamos tirando muchas partículas, que a algún lado tienen que ir. Uno podría pensar que lo que va a pasar es que se distribuyen uniformemente, entonces tenemos n más o menos, con fluctuaciones, n sobre el tamaño del grafo, partículas por sitio. Eso no ocurre. O sea, lo que probamos que pasa, lo que se prueba que pasa, es que hay un sitio que vamos a elegir uniformemente entre todos, o sea, se elige un sitio aleatoriamente. En ese sitio se va a poner casi todas las partículas, o sea, orden n partículas, y el resto se van a distribuir en los restantes sitios de acuerdo con la medida gran canónica. Entonces, hay una clara diferenciación entre un sitio que tiene el condensado, lo que llamamos el condensado, que es la cantidad orden n de partículas, y todos los demás que se distribuyen de acuerdo con la medida que teníamos acá, con esta medida producto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto se probó en una serie de, acá hay unas referencias, se probó para distintos casos en una serie de artículos, y por lo tanto,
Ahora la pregunta que sigue es, una vez que sabemos que hay un sitio que tiene la mayor parte de partículas, hay varias preguntas. La primera pregunta, que en realidad son las que se respondieron últimas, es, bueno, si uno empieza de una configuración dada, por ejemplo, agarramos n partículas y las dividimos por la cantidad de sitios y ponemos pilas todas iguales en cada sitio, ¿cómo evolucionamos desde esta configuración hasta una de estas que típicamente vemos según la medida invariante? Entonces, eso ocurre en dos etapas. La primera etapa, que es de la que me voy a tratar de concentrarme un poquito más hoy, es la etapa de coarsening, en que lo que pasa es que esa configuración inicial, acá el dibujo no está bien, porque en realidad como estamos poniendo muchas partículas, tendríamos más o menos un mar de partículas a esa altura, no ahí abajo, y lo que va a pasar es que esa distribución uniforme de partículas va a después, digamos, evolucionar hacia esta que tenemos aquí, en donde varios sitios se vaciaron, ya convergieron, ya están distribuidos como el gran canónico, y hay otros sitios en donde tenemos esta especie de picos que concentran, o sea, mini condensados, pero no en un solo lado, sino en varios lados. O sea, va a haber varios sitios que tienen orden n partículas. La siguiente etapa, todavía no llegamos a lo que describe la media invariante, porque estamos viendo varios sitios. En cambio, la media invariante nos dice que hay un solo sitio que contiene el condensado. Entonces, la siguiente etapa es lo que se llama nucleación. En esta segunda etapa, estos sitios, los que dejamos en la etapa anterior, o sea, los que quedaron con cantidades macroscópicas de partículas, interactúan entre ellos, y eventualmente uno de ellos, aleatoriamente, va a absorber todas las partículas extras del sistema, mientras que los demás se van a distribuir como el gran canal. Acá llegamos a una configuración típica según la media invariante. O sea, estas primeras dos etapas nos llevan a lo que típicamente ve la media invariante. Y por último, hay una siguiente etapa, que es lo que se llama metastabilidad, que nos dice cómo se mueve este condensado. Este condensado, piensen que cuando fijamos fijamos el grafo todo fijo, estamos en un modelo irreducible, o sea que esto pasa por todas las configuraciones, a tiempos muy largos. Entonces, en particular lo que va a pasar es que este condensado, que finalmente se estableció en algún lado que eligió aleatoriamente, va a querer viajar a otro lado. Esa es la última etapa, es comprender cómo ese condensado hace esta evolución desde un sitio hasta otro sitio, de acuerdo con qué reglas. Y esa es la última etapa que tenemos acá. Entonces, bueno, estas tres etapas fueron estudiadas por separado, y funcionan en escalas distintas. O sea, para cada una de ellas tenemos que pensar en distintas escalas de tiempo que van creciendo. O sea, el coarsening, este agrupamiento ocurre en una escala lineal, la nucleación ocurre en una escala difusiva, las escalas son en el número de partículas, que es el parámetro que va infinito. Y la última, la metastabilidad, ocurre en una escala aún mayor, de orden n a la 1 más b, donde b era el parámetro que teníamos en las tasas. Como era mayor que 1, n a la 1 más b es mayor que 2. Entonces, para ver esto tenemos que esperar tiempos aún más largos que los de la nucleación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la imagen general, así el pantallazo. Y ahora, empiezo con la primera etapa. Esto es lo que estamos terminando en el trabajo que les conté con Daniela Cuesta, con Joel Beltrán y con Milton. Y bueno, fijando ideas, estamos en el grafo finito, n es el parámetro que va infinito, es la cantidad de partículas. Acá vamos a tener que mirar un escalamiento, como les decía. Hay dos escalamientos, uno temporal y uno espacial. El temporal es acelerar el tiempo para ver algo. Entonces, si uno corre el tiempo en escala en que viene dado, las cosas ocurren demasiado lento. Entonces las aceleramos multiplicando el tiempo por n. Y por otro lado, como lo que queremos describir es la evolución de los sitios que tienen una cantidad macroscópica, orden n partículas, podemos reescalar la cantidad de partículas por sitio dividiendo por n. Entonces, si el sitio tiene pocas partículas, eso tiende a 0, esencialmente ese sitio está vacío en el límite, en tanto que si tiene una cantidad macroscópica vamos a ver justamente la proporción. Tenemos convergencia, esto es estándar, tenemos convergencia a una configuración inicial. Por ejemplo, si pensásemos en este ejemplo en que ponemos uniformemente las partículas, la configuración inicial es tener 1 sobre la cantidad de puntos en el grafo por sitio. Y lo que vamos a tener que mirar son esencialmente estas tasas efectivas de salida y entradas de partículas de cada sitio. Entonces,
el primer término que tenemos acá es 1. Si sumamos p de xi para todo i en lambda, eso nos da 1. Entonces, eso quiere decir que si dejamos por de lado la g, que nos daba la tasa de salida, cada sitio emite a tasa 1, y por otro lado, recibe de acuerdo con cómo le están mandando los vecinos. O sea, está recibiendo de acuerdo con la suma sobre todos sus vecinos de p de ix. Entonces, esta diferencia nos va a decir, o sea, nos va a establecer la corriente, la cantidad de partículas que entran o salen a un sitio. Y una cosa obvia, de acuerdo por esta definición, es que si sumamos todas estas, sobre todo el grafo nos da 0, simplemente porque cada término aparece sumado y restado. Entonces, lo que va a pasar es que algunos sitios van a tener lambda positivo, otros sitios van a tener lambda negativo, y lo que puede ocurrir si no, y en ese caso no vemos nada, no ocurre nada, es que todos los lambdas sean iguales a 0. O sea, que todo esté equilibrado, y entonces la corriente en cada sitio sea constante, 0. Y para definir el resultado que sigue, voy a necesitar definir este tiempo tau 0, que es un tiempo determinístico. Fíjense que acá el lambda de x no es aleatorio, el lambda de x es una cantidad determinística. Entonces definimos tau 0 como el primer t, tal que z0 de x, donde el z0 era la configuración límite, z0 de x menos lambda de x de t es igual a 0 para algún x. Entonces, tal vez ayude, lo que tenemos acá son una cantidad de sitios, x1, x2, x3, etc. Empezamos con una distribución de partículas. Podemos pensar que todas empiezan con la misma cantidad de partículas. Este es el z0. Y ahora tenemos los lambda. Fíjense que el lambda va a aparecer restando. Entonces, bueno, vamos a tener lambda positivo, que voy a anotar con una flecha para arriba, lambda negativo, negativo, positivo, positivo. Es lambda mayor que 0. Entonces, estas trayectorias, y después vamos a mirar el z0 de x menos lambda de x por t. Aquellas que tengan perdón. Vamos a poner la positivo. Esto quiere decir que lambda es positivo. Y crecen cuando lambda es negativo. Porque tenemos un signo extra menos, para confundir. Entonces, bueno, cuando lambda sea positivo, estas pilas determinísticas que funcionan de esta forma lineal, o sea, estamos mirando z0 de x menos lambda de x por t. Fíjense que no hay nada aleatorio acá. Estas pilas, cuando si esto es positivo, esto se está vaciando. Entonces T0 es el primer tiempo en que alguna de todas las que tienen lambdas positivos se anula. Es un primer tiempo determinístico. Entonces lo que vamos a ver en un primer resultado es que si ahora volvemos al sistema aleatorio, esto es lo que se llama un límite de fluidos. Entonces, estamos viendo que las trayectorias aleatorias convergen, en distribución en este caso, a un límite, y ese límite está dado por una ley determinística. La ley determinística, en este caso, de cada una de las trayectorias es muy simple, es una ley lineal, son trayectorias que evolucionan linealmente, con unas tasas dadas por estos lambda x, que son bien simples, y lo que estamos viendo es que hasta este primer tiempo tau 0, las trayectorias van a converger, cada ztn de x va a converger al zt de x, donde zt de x es esta trayectoria lineal determinada por lambda de x más la posición inicial. Entonces, inicialmente todas las pilas están moviéndose como estas que habíamos dibujado antes, hasta tau 0. ¿Qué pasa en tau 0? Bueno, para entender el comportamiento en este tiempo, acá vamos a tener que introducir un nuevo, acá necesitamos un ingrediente extra, que en realidad aparece en toda esta historia del Zero Range Process con condensación, que es el proceso traza. Y el proceso traza es algo que podemos definir para cualquier proceso de Markov realmente, que tiene que ver con qué pasa cuando uno quiere seguir el comportamiento de un proceso de Markov haciendo foco en una subconfiguración, es decir, en un subconjunto del espacio de estados. Entonces, bueno, tenemos un proceso de Markov, x minúscula t, t mayor o igual que 0, en cierto espacio de estados B, y tenemos tau B, que es la primera vez que llega a B, o sea, el heating time de B. Entonces, vamos a definir el tiempo local que pasa en A. Vamos a elegir un conjunto A es nuestro conjunto favorito en el que queremos mirar la dinámica. Vamos a definir un tiempo local que es
cuánto tiempo pasa el proceso en A. Esencialmente lo que estamos haciendo es apagar el reloj cuando el proceso sale de A. Entonces tomamos el indicador en A, cuando sale de A esto vale 0, no contamos esos tiempos, y este tiempo local LT que está acá está contando hasta tiempo T, cuál proporción, cuánto tiempo de todo el tiempo que pasó en ese lapso, el proceso estuvo dentro de A. Y ese de T es la inversa generalizada. Entonces, el proceso traza va a ser mirar el proceso X, pero en lugar de mirarlo en todos los tiempos, hacemos un cambio de tiempo y lo miramos en esta inversa generalizada. ¿Qué está pasando con esto? Lo mejor es, para entender el proceso traza, es mirar este ejemplo sencillito. Entonces acá tenemos una cantidad de estados, estos son los que están en A, los rojos, estos son los que no nos interesan, en B menos A. El proceso empieza en A, pasa un cierto tiempo, salta uno que no esté en A, salta otro que no esté en A, después baja a uno que esté en A, etc. Hace su trayectoria. Ahora, a nosotros nos interesa la parte de la trayectoria dentro de A. Entonces, el tiempo, cuando el proceso está fuera de A, el tiempo local no suma, no lo estamos sumando ese tiempo, ahí apagamos el reloj. Y cuando tomamos la inversa, lo que estamos haciendo efectivamente es esto. Es olvidarnos del otro tiempo y pasar inmediatamente desde la última posición, o sea, acá lo que hicimos fue saltar desde la última posición en A a la siguiente posición en A. Por supuesto, en el medio el proceso pasó por otras configuraciones fuera de A, pero eso no lo estamos viendo. Eso es el proceso traza, y uno puede probar, es simple, que esto es un proceso de marco, y además estudiar las tasas en función de las tasas del proceso original, y las tasas son lo siguiente, o sea, las tasas son, ¿cómo saltamos de X a Y? Bueno, podemos saltar directamente, eso sería la tasa R de X y del proceso original, pero también tenemos la posibilidad, o sea, si esto era, supongamos que esto es A, el proceso estuvo un tiempo acá, acá sale, pasa un cierto tiempo fuera, hasta que vuelve a reingresar. Entonces, ¿cómo hacemos para saltar desde esta posición hasta XY? Bueno, podríamos haber saltado directamente, eso es el primer término, o podemos sumar sobre todos los demás, las configuraciones que no están A, ¿cómo hacemos para saltar de X a esa otra configuración? Y que después, desde esa configuración, eso es lo que está haciendo esto, desde esa otra configuración, se cumpla que el reingreso en A se cumpla justamente en A. O sea, que la primera posición que ocupa en A, el proceso cuando vuelve a entrar en A, lo haga justamente por él. Estas son las tasas del proceso traza, es un proceso traza con estas tasas, su espacio de estados es A, y además la medida invariante la conocemos y es justamente la restricción A. Entonces, bueno, tenemos este proceso auxiliar, y ahora volvemos a nuestro problema. En nuestro problema, nosotros teníamos, si se acuerdan, habíamos empezado con unas filitas de partículas, pongámosle, este es lambda positivo, acá tenemos lambda negativo, entonces esta sube, lambda negativo, esta sube, acuérdense que restábamos los lambda por t, esto evoluciona y llegamos a una situación en que estas crecieron, porque por ahí esta superó la otra, y esta desapareció. Entonces, X y Z, X y Z, esto es en tiempo cero, esto es tiempo tau cero. Entonces la pregunta es, ¿cómo evolucionamos a partir de este momento? Bueno, lo que nos dice nuestro resultado es que vamos a formar un conjunto A sub 1, que va a ser esto, o sea, A1, fíjense, es justamente aquellos sitios tales que a tiempo tau cero, donde paramos las cosas, aún las cadenas límites, ZT, aún son positivas. Ahora vamos a considerar el proceso que teníamos original restringido a este proceso A1, o sea, vamos a hacer el proceso traza sobre A1, el random walk, el paciente aleatorio lo vamos a mirar sobre A1, le vamos a calcular las tasas de acuerdo con la receta que teníamos recién, y estamos repitiendo toda la historia que teníamos originalmente, pero lo estamos repitiendo sobre el proceso traza restringido a 1. Entonces estamos calculando estas tasas, lambda 1, que son la diferencia como antes, y lambda A1, si los X están fuera de A1, o sea, son los que se vaciaron, van a ser igual a 0. Y ahora reiteramos, o sea, hacemos todo lo mismo, solo que mirando las cosas sobre A1. Entonces vamos a definir un tiempo tau1, que va a ser el primer tiempo posterior a tau 0, en que alguna de las
sitios de las pilas que no estaban vacías a tiempo tau 0 se vacían de acuerdo con estas nuevas tasas determinadas por el proceso traza. O sea, otro tiempo determinístico está 1, posterior a tau 0, en que se vació, por ejemplo, acá en t igual a tau 1, cuando calculamos las tasas, podríamos tener que esta se va a vaciar y esta va a crecer. Esto quiere decir que, esto no me va a escribir, esto quiere decir que acá el lambda A1 de I es positiva, con estas flechitas, y este es el lambda A1 de X, es negativa. Entonces, X va a crecer, la pila en X va a crecer, la pila en Y va a decrecer, y en tau igual a tau 1 vamos a llegar a la situación en que X absorbió todas las partículas, Y está en 0, y Z se mantuvo en 0 siempre. O sea, este sistema es un sistema que es absorbido cuando llegamos a la frontera. Cuando una pila se vacía, queda vacía para el futuro, para todo el futuro. Bueno, acá está la descripción, y ahora se imaginan cómo continuamos. Vamos iterando esto. Van vaciándose partículas, vamos definiendo procesos trazas en los sitios que van quedando todavía con partículas, y vamos evolucionando. O sea, estas trayectorias límites que estamos describiendo son trayectorias lineales, pero son trayectorias lineales que van cambiando sus pendientes a medida que vamos cambiando de tiempo. El tiempo queda dividido en intervalos, en cada intervalo estamos mirando las cosas sobre un conjunto distinto, y ese conjunto se va achicando a medida que se van vaciando las pilas. El conjunto en el cual estamos definiendo el trazo. Y eso termina a tiempo finito. El momento en que termina es determinístico, lo podemos, o sea, toda esta evolución, toda esta dinámica, en el límite es determinística, con lo cual podemos saber lo que va a ocurrir si conocemos el estado inicial, podemos describirla a priori, desde el comienzo, y el momento en que para, en el momento en que para, podemos probar que lo que ocurre es que las pilas que quedaron sin vaciar son exactamente aquellas que ocupan posiciones que tienen medida maximal. O sea, acá definimos un lambda estrella, estos son los z en lambda, tales que la medida invariante de z es igual al máximo sobre todo x de mu de x. Si quieren la intuición, es que mu es la medida invariante por el paseo aleatorio. La intuición es el paseo aleatorio pasa más tiempo en aquellos sitios que tienen mayor medida invariante. Entonces estos sitios son los que van a absorber, van a pasar más partículas por ellos y son los candidatos a concentrar partículas. Entonces en esta primera etapa lo que estamos haciendo es, en forma determinística, distribuir la masa del sistema en una cantidad de sitios que son exactamente aquellos que tienen medida máxima, según la medida invariante del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la etapa de nucleación. Este es el primer resultado. Santi o Abelio, no sé, los veo acá. ¿Cuánto tiempo tengo? Me parece que ya... Tenés 10 minutos. 10 minutos. Bueno, entonces... Un poquito más también, pero al menos 10. Bueno, entonces, les quería hacer una demostración de esto, muy simple, en un caso... No la que hicimos, porque se complica un poco, pero esta es una demostración que me contó Daniela, de hecho, hace una semana, que me pareció muy linda porque es una aplicación del lema de Skorohod, es 2 minutos, que posiblemente ustedes ya hayan encontrado en otro contexto. Yo conocía el lema de Skorohod en una dimensión relacionado con la descripción del tiempo local del browniano, y bueno, acá aparece en otro contexto. Hay que usar una versión multidimensional, y lo que dice es un resultado determinístico, simplemente dice, se lo voy a escribir todos, lo que dice es esto. Supónganse que ustedes tienen una trayectoria CATLAB, o sea, continua derecha con límite izquierda, y sub t. Esto es vectorial, y sub t tiene d coordenadas, es un vector de trayectorias, cada una de ellas CATLAB, tales que inicialmente son todas positivas. Supongamos además que tenemos una matriz P, son condiciones muy específicas, pero vamos a ver que son justo las que necesitamos. Una matriz P que le pedimos que tenga entradas no negativas, coordenadas no negativas, y radio espectral, o sea, el máximo módulo de los autovalores, menor o igual que 1, no tiene por qué ser estocástica. Entonces, lo que dice el lema es que, dada esta I, hay una única solución al siguiente problema.
Es el primer ítem que tenemos ahí. Hay una única forma de escribir, de encontrar un par. Acá lo que estamos buscando es, ahí le estamos asignando un par XR. XR es, la elección de estas dos funciones son una función de la I original. El input es la I. Entonces, hay un único par, X y R, de manera que se puede escribir a X como I más 1 menos P transpuesta, esa T que está ahí no es tiempo, es transpuesta nomás, 1 menos P por R, con las condiciones de que la XY, la que está a la izquierda, es siempre todas las coordenadas son positivas. La R, bueno, también va a ser positiva, pero no solo es positiva, es no decreciente, o sea, la R crece, y además, bueno, al ser una función creciente, define una medida, y esa medida está soportada en los tiempos en que la X vale 0. Y además, ahora voy a ir al caso unidimensional, que lo entienden mejor. En realidad tenemos, la R es la solución de un problema de punto fijo, que es ese que escribí ahí. Fíjense que los dos lados dependen de él. El caso más conocido, quizás, es el caso unidimensional. En el caso unidimensional, tomen d igual 1, la p, que era dato, tómenla como 0, es un número, tómenlo como 0. Entonces, lo que está diciendo es que a ustedes les dan la i, con i0 mayor o igual que 0, y CATLAB. Entonces, hay un único par x y r, o sea, tenemos una función que ahí nos da x y r, funciones, que también son CATLAB, y tales que la xt es mayor o igual que 0, y la r, además, está soportada, la r solamente es no decreciente, y crece donde la x vale 0. Y no solo eso, en este caso tenemos una expresión simple, acá ya no es un punto fijo, porque tenemos que la rt se puede escribir como, justamente es un máximo, es el máximo valor que va tomando la función menos i. Entonces, bueno, acá les dibujé un ejemplito para entender quién es quién y cómo funcionan. Pero, bueno, justamente con esta expresión, y lo interesante acá son dos cosas. Es unicidad, hay una única forma de escribir esto, y además la elección de la i y la r es continua en la topología del espacio de funciones Erlang, es continua en el input. O sea, si in tiende a i, la elección de r y x asociada a in tiende a la elección asociada al input. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo único que quiero ver es, y cierro acá porque con esto, porque me voy a pasar de tiempo, es qué tiene que ver esto con nosotros. Entonces, bueno, como les decía, este es un caso de juguete, tenemos que cambiar un poquito nuestras tasas, y lo que vamos a hacer es elegir unas tasas que sean el límite de las anteriores, o sea, capturar el comportamiento esencial de las tasas. Nuestras tasas anteriores eran en realidad GDN 1 más B sobre N. Bueno, por la indicadora de que N sea mayor o igual que 1. Bueno, entonces olvidémonos de esto. Consideremos tasas que son 1. El 1 no importa, si ponemos otro número es lo mismo, es un escalamiento. Pero tomemos tasas constantes, por la indicadora de que haya una partícula en el sitio. Entonces, usando simplemente la descomposición de un proceso de Markov, uno tiene un proceso de Markov con un cierto generador, y sabe que puede escribir una función del proceso como una martingala más una integral del generador aplicada a la función. Usando esta descomposición que vale para procesos de Markov, uno obtiene, y usando que los objetos que nosotros queremos estudiar son justamente estos, esto es lo que a nosotros nos interesa, ZTN, que es la ocupación del lugar X a tiempo TN dividido por N, para renormalizar. Bueno, uno aplica esta fórmula, sin mayor trabajo, y obtiene esta descomposición que tengo acá. Fíjense que acá, bueno, este es el dato inicial, este va a converger a Z0 de X, podemos considerar que está fijo. Nos aparece el lambda, esto es determinístico. Nos aparece una martingala. Ahora abajo voy a poner todo esto, pero esta martingala uno puede probar usando técnicas estándar, DUB esencialmente y nada más, que tiende a 0. O sea, esto tiende a 0. Podemos ignorarlo por el momento. Y después nos aparece todo esto, que está acá, que lo podemos escribir como 1 menos pt por Rn de t, y ahora digo que es cada cosa, que tengo escrito abajo. Entonces, usando que es una integral, usamos la linealidad, sacamos afuera un 1 y un p y x,
y vemos que si definimos RNT de esta manera, o sea, fíjense que esto es otra vez el tiempo local, me parece. Es el tiempo entre 0 y t, estamos contando el tiempo en que la iésima pila no tuvo partículas. Entonces, si definimos estos tiempos locales, que son aleatorios, entonces, con esta definición, todo esto que está acá se puede escribir de esta forma. Que es justamente lo que teníamos en el lema de Skorokhod. O sea, la 1 menos pt es determinística, la p es determinística, viene dada por las p y j transiciones, Rn de t es aleatorio, y n de t, bueno, y n de t es esto que está acá, que tiene el dato inicial, que sabemos que converge, un término determinístico, que es el menos lambda x de t, y el amn de t que va a 0. O sea, esto tiende uniformemente en probabilidad o en distribución, si quieren, a I de t, que es z0 de x menos lambda de x por t. Y ahora usamos lo que les decía antes. Bueno, si esto tiene en distribución, y yo considero la aplicación psi que a una i la manda a Rx, los de Skorokhod, entonces, como esta psi es continua, psi de in así, converge en el mismo sentido que arriba, que va a ser en distribución, acá tengo, que es, esto es el Rn y el Xn, convergen a Rx asociados a I. Donde I es simplemente esto que está acá. Y con esto ya estamos, porque entonces, bueno, todo es determinístico en el límite, lo único que tenemos que hacer es entender cómo evolucionan los procesos X y R de Skorokhod asociados a I. Y cuando los estudiamos, vemos justamente cómo aparecen estas tasas del proceso traza. O sea, estudiando este límite determinístico, que es muy simple, es solamente sentarse y hacer el ejemplo para entenderlo, uno ve cómo obtiene esta convergencia con las tasas a este proceso que es lineal, donde van cambiando las tasas de acuerdo con el proceso traza. Bueno, acá traté de hacer un ejemplo, que voy a sortear. Quedan las slides para ver cómo funciona. Y nomás voy a contar muy rápidamente, en un par de minutos, las dos, si se acuerdan, teníamos esta figura. Hasta ahora lo único que les conté es esto. Entonces ahora les quiero contar un poquito cómo funciona la nucleación y cómo funciona la metastabilidad, en un par de palabras realmente. La nucleación, entonces el primero es nucleación. Bueno, entonces tenemos un grafo. Ahora, la nucleación retoma de donde dejó el Courseney. Entonces, el Courseney, acuérdense que nos dijo, bueno, empezaste con un grafo cualquiera, con cierto paseo aleatorio y con cierta medida de invariante del paseo aleatorio. Cuando terminó la nucleación, las partículas que sobrevivieron, donde había las pilas que sobrevivían, donde realmente había partículas, eran aquellas que tenían medida invariante maximal. En particular, tienen todas la misma medida invariante. Entonces, retomamos con la nucleación ahora en un subgrafo del original, que son los sitios que tenían medida invariante maximal para el proceso original, para el paseo aleatorio original, y la medida invariante es la medida invariante restringida a esto, por lo tanto es uniforme. Y las tasas en realidad son las tasas del traza sobre estos conjuntos de sitios con medida invariante maximal. Entonces, estamos retomando en esa situación. O sea, arrancamos donde dejó la primera dinámica. Entonces, bueno, podemos suponer que tenemos un paseo aleatorio con medida invariante, porque ya nos pusimos en esa posición, y ahora lo que hay que hacer es escalar el tiempo por n cuadrado. O sea, hay que considerar un tiempo escala mayor. Antes, para ver algo, actuamos a escala lineal, ahora actuamos a escala cuadrática. Este es un resultado, perdón, no lo mencioné, de Joel Beltrán, de Milton, y de Claudio Landim del 16. Y lo que probaron es que, así como en Courseney vimos un límite de fluidos, o sea, convergemos a unas trayectorias determinísticas, ahora va a converger en distribución a un límite aleatorio. O sea, la ley que sigue ahora cuando vemos qué está pasando con los sitios que tienen una cantidad macroscópica de partículas, evoluciona como una difusión.
ya no es, no sigue una ley determinística, pero es una difusión que tiene una propiedad similar a lo que vimos antes, en el sentido de que si empezamos en 3 partículas, pongamos que tenemos esto es psi de x más psi de y, en la notación bueno, más psi de z igual a 1. Empezamos con 3 pilas, tales que si sumamos la cantidad reescalada de partículas en cada uno, vemos 1. Eso quiere decir que empezamos acá. Ahora esto va a ser una difusión hasta que llegue a una de las caras del simplex. O sea, esto quiere decir, si esto es xi x más xi y más xi z igual a 1, esto que está acá se canceló una de las variables, estamos en la cara, por ejemplo, en que xi x más xi sub y es igual a 1. Y xi sub z es igual a 0. Y esta particular difusión que está descrita acá tiene esta propiedad. Cuando llega a la cara, a una de las caras, y llega a una de las caras aleatoriamente, siguiendo la difusión, es absorbida por la cara. El término responsable acá no es la parte difusiva, sino esto está dado por el drift, realmente, que tiene un drift muy fuerte para quedarse en la cara, para atrapar a la difusión, y empieza a hacer una nueva difusión en esa cara. Esa nueva difusión viene relacionada con el proceso traza sobre la cara, lo mismo que nos ocurría antes, hasta que eventualmente, imagínense que están acá, entonces empieza a hacer una difusión en esta cara, hasta que llega a uno de los vértices. Y ahí para el proceso. O sea, esta difusión va avanzando también en etapas, a medida que va siendo absorbido por las caras del simplex, o sea, a medida que vamos reduciendo dimensión, hasta que eventualmente llega a un vértice. Y ahí para el proceso. Llegar a un vértice quiere decir que ahora hay un único sitio que tiene orden n partículas, y todos los demás ya perdieron la cantidad de partículas, ya no tienen cantidad macroscópica de partículas, o sea que cuando dividimos por n, los vemos vacíos en el límite. Este es el momento en que les decía que estamos en esta situación. Llegamos acá. O sea, en este momento hay un sitio que tiene el condensado y todos los demás están distribuidos de acuerdo con la medida gran canónica. Y bueno, la última etapa, que es la de metastabilidad, es describir cómo evoluciona el condensado. Y les cuento rápidamente, voy a saltear varios slides. Esencialmente lo que estamos mirando ahora es esto. Lo que va a pasar, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Primero, vamos a mirar vamos a tener que acelerar el tiempo, fíjense, por un θn. θn acá es n, que es el parámetro que tiene infinito, a la 1 más b. Y b lo habíamos tomado mayor que 1 para tener medidas invariantes. Entonces, esto es mayor que n cuadrado. O sea, esto dividido n cuadrado va a infinito. Entonces estamos mirando en una tercera escala mayor que las dos anteriores. En esta escala vamos a mirar el proceso traza. Ahora lo vamos a mirar, imagínense que nuestro espacio de configuraciones es muy grande, y tiene configuraciones, como les decía al comienzo, por ejemplo, cuando están todas distribuidas uniformemente. Entonces miramos el proceso traza, no sobre esas configuraciones que queremos ignorar por ahora, sino sobre aquellas que ponen el condensado en algún lugar. Eso es lo que está haciendo este supraíndice acá. Está diciendo, mirá el traza, pero en aquellos tipos de configuraciones en que hay un condensado que esté en un único lugar. Y por último, esta psi sub n acá, lo que está haciendo es marcarnos, no nos está marcando, es un marcador. Nos dice, bueno, decime en dónde tenés el condensado. Vos tenés hay un montón de configuraciones que tienen el condensado en un sitio. Lo único que nos interesa acá es registrar dónde está el condensado. Entonces, evolucionando todo el proceso a esta escala θn, y fijándonos en cada instante dónde está el condensado, tenemos convergencia a un nuevo paseo aleatorio. Este paseo aleatorio vive en el grafo, porque el condensado va saltando de posición en el grafo a posición en el grafo, y estas nuevas posiciones son elegidas de acuerdo con unas nuevas tasas que vienen dadas por las capacidades, que es un concepto de teoría de potencial realmente, pero que tiene una expresión muy simple, está acá, si quieren verla, son estas. Del paseo original, o sea, el condensado no sigue el paseo original, sigue otro paseo relacionado con el original por medio de las capacidades. Y además lo que uno puede probar es que el tiempo que pasa fuera de estas configuraciones donde hay un condensado es realmente despreciable comparada con la escala de tiempo que estamos probando, que es esta segunda afirmación.
Bueno, les dejo una serie de referencias. Esto fue probado por primera vez por Joel y Claudia en el 12, y después hubo para procesos reversibles, y después hubo una sucesión de artículos que fueron cambiando las hipótesis. Por ejemplo, considerarlo cuando la cantidad de sitios tiene infinito, o considerarlo como el proceso no reversible, eso es un artículo reciente de Insucceo. Y finalmente el año pasado, consideraron inclusive el caso crítico, que es cuando B es igual a 1. O sea, justo ahí parándonos en el crítico, y ahí la escala hay que ponerle correcciones logarítmicas. Esa es la última referencia de Landín Marcón de Ciceo. Y creo que es un buen momento para parar, ya me pasé de tiempo. Bueno, muchas gracias, Inés. Por favor, démosle un aplauso, desmuteando los micrófonos. Ahorita creo que dan un receso. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta para hacer? ¿Alguna pregunta? Vamos a darle a Inés. Yo tenía una consulta o algo que no entendí respecto a la nucleización, no sé si estoy diciéndolo bien. No entendí que esencialmente había un puro punto que tenía orden n partículas, pero no entendí por qué no quedaban partículas de orden mesoscópico en los otros puntos, porque las otras partículas eran... No, en realidad no lo prueban. Lo que miran realmente es la convergencia de eta t sobre n. O sea, podrías tener órdenes menores en otros lados. Lo que estás viendo, esencialmente estás siguiendo las de orden n a cualquier escala ln. O sea, estás mirando n menos ln y te estás fijando esas. Lo otro es... O sea, esta idea de que queda el gran canónico afuera, hay que hacer algo adicional, digamos. Hay que hacer algo adicional, sí. Para probar que te queda el gran canónico afuera, tendrías que ver que ya estás en ese régimen, tendrías que hacer algo adicional. Lo interesante de este resultado además es que los tiempos, o sea que, no lo mencioné, creo que esta difusión, los tiempos de espera hasta que llegás tienen media finita. O sea, esta difusión absorbe, pero además absorbe a tiempos finitos, con media finita. Son aleatorios, pero tienen media finita. O sea, que este proceso de nucleación, en esta escala n cuadrado, termina a un tiempo finito. Gracias. Bueno, yo tengo dos consultas cortitas. Una pregunta es si se sabe algo o sea, ¿qué tanto se pueden cambiar las tasas y esperar que siga valiendo algo parecido? Y si se sabe algo cuando el tamaño del grafo tiende infinito con n, quizás. O bueno, si ese tipo de cosas se estudiaron o no sé. Con respecto a las tasas, te digo lo que sé. El primer resultado, el que estamos haciendo nosotros ahora, es totalmente robusto. O sea, esta dinámica de Coursening realmente ni siquiera depende de que las tasas sean decrecientes. Depende solamente de que converjan a un valor, en este caso 1, cuando n tiene infinito. Esa es la única condición que necesitamos para nuestro resultado. O sea, este es bien robusto. Para los otros sí la dependencia de las tasas es mayor. Con respecto a qué pasa cuando el grafo tiene infinito, no hay nada para coarsening ni nucleación, o sea, para estas dos primeras etapas no hay nada hasta donde yo sé hecho. Para la metaestabilidad sí lo estudiamos, cuando la cantidad de sitios crece cuando la cantidad de sitios crece con el tamaño del grafo, la cantidad de sitios crece con el tamaño de partículas. En ese caso, lo que está pasando ahí... Lo que está pasando ahí hay que volver a esta slide. Hay que entender un poquito mejor la media invariante ahí. Fíjense que mencionamos al pasar que esto que está subrayado, las gran canónicas, tiene un radio de convergencia 1. Por otro lado, las canónicas, en principio uno podría poner la densidad que le dé la gana, no hay ninguna restricción sobre n, inclusive si la cantidad de sitios va a infinito, uno podría poner ρ, o sea, esto en el radio de convergencia, esto tiene una media, o sea, podemos medir la esperanza de eta x. Y esto da que es menor o igual que un ρc, que es un ρ, es igual a ρ, es una densidad de partículas que depende de phi.
según el parámetro, la cantidad media de partículas. Esto es creciente en phi, y tiende a un rosé. Creciente, y ρ de phi es menor o igual que ρ de 1, que llamamos rosé. Esto es para b mayor que 2. Si b está entre 1 y 2, en realidad el ρ no existe. Entonces, aun cuando la cantidad de sitios vaya infinito, uno podría pensar, bueno, ponemos una cantidad de partículas que tenga una densidad, o sea, en lugar de tomar ρc por la cantidad de sitios, tomamos ρ por la cantidad de sitios donde ρ es mayor que ρc. Y esto lo podemos hacer sin ningún problema para la medida canónica, donde fijamos la cantidad de partículas, pero para la gran canónica no tiene sentido. O sea, no tenemos una gran canónica, una descripción gran canónica de esto. Entonces, si uno estudia esta medida invariante en la cantidad de sitios yendo a infinito, uno ve que nuevamente tiene un comportamiento de este tipo. Tiene un comportamiento de formación de un condensado. O sea, hay una densidad de partículas extra, de hecho es lo que está acá, es ρ menos ρc por L, que se concentran en un sitio. Y en ese caso, eso está estudiado. Eso lo hicimos hace unos años con Mikhail Lurakis y con Stefan Grosz-Kinsky. Pero bueno, ahí perdimos un poco porque por las técnicas que tuvimos que usar, que tenían que ver con tiempos de mezclado, era un poquito más delicado, y las técnicas no nos daban para llegar a todo. No llegamos a cubrir el caso B mayor que 2, creo que teníamos B mayor que 20. O sea, el resultado le faltaba. Pero esencialmente eso es lo que se sabe. De coarsening y de nucleación, todavía no ha sido considerado. Ok, bueno, listo. Gracias. Bueno, si nadie tiene una consulta, creo que no. Le agradecemos otra vez a Inés por su charla, muy linda. Muchas gracias a ustedes, nuevamente. Bueno, volvemos, entonces nos toca volver.